Muchas gracias, Eduardo. Realmente es un placer estar siendo acompañado por Eduardo. El problema que viajaba con Eduardo es que él se lleva siempre los mejores puestos en las líneas aéreas acá, porque como tiene frecuencia de viajero, y yo no, aquí en Sudamérica, así que a mí me mandan para atrás y a él lo mandan para adelante. Es una injusticia, hermano. Qué alegría estar en casa. Realmente es una alegría. Saludo de Fernanda, por supuesto, y de los chicos, ya que ya no son tan chicos, cada vez se hacen más grandes, y estamos todos contentos por lo que Dios está haciendo en Argentina. Cuando yo veo nomás el programa, hermano, y comencé a ver la propaganda de esta actividad, ya ustedes están modelando el camino hace rato, en varios frentes. Y es por esto que hace algún tiempo atrás se pensó en hacer una gira con el director mundial de misiones, el doctor Tim Hill, para que visitara Uruguay, Argentina y Chile, y pudiéramos mostrarle un poquito de lo que Dios está haciendo en el Cono Sur. Y los planes iban viento en popa, pero hubo tormenta en el camino, hermanos y hermanas. Y lamentablemente el hermano Tim Hill, en los últimos días y semanas, se le fue complicando este viaje. Hicimos un viaje similar en Centroamérica, en 5 días visitamos los 7 países de Centroamérica. El hermano es un viajero incansable, en los últimos 2 o 3 años ha visitado más de 80 países en el mundo. Así que no es que le dé miedo venir a Argentina, a Uruguay o a Chile, no tiene temor y no se cansa. Es una cosa increíble con nuestro director, es una persona incansable. Pero bueno, a todos nos llega el momento y parece que sí se cansó porque le ocurrieron 2 o 3 cosas. Lo que primero que le ocurrió que se le enfermó el papá y esta semana al padre lo iban a estar interviniendo quirúrgicamente y por supuesto su padre tiene 80, 81 años de edad y él quería estar con la familia. Y estaba muy preocupado y oren por la salud del hermano Gil y su padre para que el Señor intervenga en esa situación. Luego falleció el obispo de Bahamas en estos días también, y el funeral estaba planificado para hoy o mañana. Y ustedes saben, Bahamas es el primer campo misionero de la Iglesia de Dios. Entonces corresponde que el director de Misiones Mundial esté haciendo presencia ahí. Eso complicó. Y la tercera complicación es que él estaba la semana pasada en Asia y era un viaje largo, como de 16 horas en avión, y tuvo fuertes dolores en las piernas, parece que sufrió la circulación de la sangre. Hay gente que no nos dice lo que hay que hacer cuando uno anda ya a 10.000 metros de altura, hermano, volando. Suéltese los zapatitos, sáquese las medias, deje libre los pies, y todo el mundo a pata pelada ahí en el avión. Pero es al revés, hermano, hay que apretarse los pies, hay que ponerse unas calcetas elásticas para bombear la sangre para arriba, para que no se vaya la sangre para abajo. Aquí están los médicos que no pueden decir más de esto. Y parece que él no tomó estas precauciones y cuando llegó al aeropuerto tuvo que ir directamente al hospital y está en recuperación ahora. Así que oremos por nuestro director. Traté de disfrazarme de Tim Hill, pero fue imposible, hermano. Llegué al punto de comprar una peluca rubia, pero cuando empecé a tratar de hablar como él y a cantar como él, ya fue un desastre. Entonces no pude traer su voz ni sus canciones. Y doy gracias al Señor porque, hermano, todo redunda para bien. Yo estoy aquí. Yo no estaba pensado estar aquí en esta semana. Y el hecho de verlos a ustedes ya es una alegría grande para mí y para mi familia. Y gracias al Señor porque ustedes fueron amables de permitirnos, de todos modos, hacer presencia. Así que mis saludos a todos ustedes, por supuesto, a Rebeca, sí está haciendo un tremendo labor aquí en Sudamérica, junto con Fernanda, Amigas por un Sueño, es un boom en toda América Latina y Argentina modela el camino. Sonia, con Nicolás. Yo estoy asustado por el liderazgo de Nicolás, porque cuando veo estos programas, veo que todos los supervisores son nuevos, se salvó uno nomás acá en este año. Wow, acá vino un hermano que está calladito, pero está haciendo cambios fuertes acá, hermano. Pero bueno, estoy seguro que esas son promociones, amén. Seguramente Dios está alineando las tropas y a los generales lo está ubicando en situaciones más estratégicas, pero también una generación nueva de hombres y de mujeres que se van a ir posicionando en las líneas de misión.
Así que felicitaciones, hermano. Te voy a tener miedo ahora, Nicolás, pero lo que está pasando en Argentina ya se escucha en América Latina a través del vocero oficial, el superintendente, y nos mantiene a la Junta o al Consejo Latinoamericano informado de lo que Dios está haciendo en este país. Es más, le digo que la experiencia que ustedes tuvieron de ese día solidario el año pasado inspiró y nos ayudó en América Latina a creer que es posible hacer un día solidario latinoamericano. El suyo fue argentino, se hizo la experiencia el 25 de octubre, ustedes también acompañaron estas jornadas y hermanos, estamos todavía recibiendo testimonios tremendos de toda América Latina, desde México a Chile, Argentina, de lo que Dios hizo ese día con las iglesias locales. Yo y Fernanda fuimos a Costa Rica a participar con una de las iglesias locales. En esa iglesia habían 500 jóvenes que salieron a la calle y se convirtieron 575 personas que se acercaron a los centros de atención médica, a los centros de consejería, a las actividades infantiles, a las peluquerías portátiles, qué sé yo, tan creativos que son los hermanos ahora, hermano. La creatividad, la innovación está elevada al máximo y es increíble lo que las iglesias están haciendo hoy día. Así que gracias. Yo creo que Argentina inspiró a América Latina y estamos ahora muy en serio en movilizar y ya ponerlos en los calendarios nacionales el 24 de octubre del 2015 para un día 1 millón. Sería mentirles si les digo que alcanzamos a tocar 1 millón de personas este año. Pero yo creo que es posible que las 10.000 iglesias de Dios de América Latina afecten la vida de 1 millón de personas el próximo año. Vamos a salir a las calles y hay personas que dicen, bueno, siempre hemos salido a las calles. Sí, hay iglesias que siempre salen a las calles, pero son las menores, es el porcentaje menor de las iglesias salen a las calles. La idea no es solamente tocar a 1 millón de personas, sino que nuestras iglesias, hermanos, recuperen la visión, que la ceguera eclesiástica que padecen nuestras iglesias, porque somos buenos para mirarnos en los espejos de nuestras iglesias, pero malos en transformar esos espejos en ventanas, decimos, y mirar lo que está ocurriendo en nuestro entorno, y responsabilizarnos por nuestro entorno. Yo creo que llegó el momento de volver a ese ministerio callejero de Jesús. Necesitamos apropiarnos nuevamente de las calles, de los espacios públicos. Hermano, la iglesia en un tiempo, en los tiempos de nuestros pioneros, eran propietarios de la calle. Hoy en día, hermanos, hemos perdido esos espacios públicos. Alguien más nos ganó. Está lleno de letreros seculares, comercio. El comercio agarró los espacios públicos, el gobierno agarró los espacios públicos, la política, los partidos políticos agarraron los espacios públicos. Todo el mundo está luchando por ser propietario de los espacios públicos. La iglesia estaba ahí. Jesucristo nos modeló un ministerio callejero, pero nos fuimos domesticando y nos fuimos encerrando en nuestros templos y nos hicimos privados. Yo creo que tenemos que volver a ser públicos. Necesitamos recuperar el espacio público. Y no solamente eso, necesitamos hacer público nuestras propiedades privadas. Se lo voy a decir lentito para que me escuche pastor nuevamente y pastora. Necesitamos intencionalmente hacer pública nuestra propiedad privada. Nuestras iglesias son demasiado privadas, hermanos. ¿Qué tal si comenzamos a compartir nuestro templo, ¿no?, con el público? ¿Qué tal si nuestros templos también son para la comunidad? ¿Qué tal si soñamos en generar espacios públicos en nuestras áreas de la iglesia? Si tenemos un lindo jardín, ¿no?, que es privado de la iglesia, ¿qué tal si lo hacemos público, lo compartimos con la comunidad? ¿Por qué no invitar a la comunidad a que se sienta parte de lo que es la iglesia? Yo creo que hay grandes desafíos, Nicolás, y creemos que en los próximos años vamos a ver cosas enormemente milagrosas ocurrir con nuestra iglesia. Es un placer para mí ver al liderazgo nacional. No voy a tomar tiempo para tratar de recordarme de los nombres de las personas que cuando recorro con mi vista acá, hermanos, es muchas las personas que reconozco, que hemos tenido un caminar juntos y celebro este día por volverlos a ver y verlos bien. Pero sí me gustaría mencionar de que siempre es para mí un placer
ver y encontrarme con el pastor Pupilo, ¿no? Con Lidia en el camino, porque hemos caminado juntos muchos años, y el hermano Pupilo es tan respetado en la Iglesia de Dios Internacional. Ver al hermano Salomone, ¿no? Con Elba, y verlo pastoreando y tratando de modelar una pastoral urbana en la capital federal, hermano. Eso agarró un desafío serio, pero ahí está, y soñando grande. Ven a Demetrio y Gina. ¿Por dónde está Demetrio? Acá, que son los líderes nacionales que han venido dándole forma y estableciendo las bases para la misión de la Iglesia de Dios en Argentina, ¿no? Y, por supuesto, un sinnúmero de supervisores regionales, ¿no? Bueno, Juan Almirón, bienvenido a la pastoral. Amén. Gloria a Dios. No hay nada mejor que la pastoral. Amén. Siempre lo dijimos, y yo creo que todos nosotros en algún momento queremos retocar y retomar la pastoral. Y por supuesto, tengo que mencionar a mi pastor Villanueva, que presentó a mis hijos, ¿no? Ella y Cristina. Él y Cristina han sido nuestros pastores en Capital. Y qué lindo, hermanos. Qué lindo que somos una gran familia, y una familia que está creciendo, y una familia que está optimista. Mire, los niveles de optimismo que yo tengo para la Iglesia de Dios son grandísimos. Yo creo que si hubo un momento en la historia que dé sentido la presencia de nuestra denominación Iglesia de Dios, es hoy. Siempre lo digo, lo seguiré diciendo, creo que nos hemos estado preparando para hoy. Este es nuestro tiempo, dijimos en Guatemala. Este es nuestro tiempo. Y cuando uno abre estas carpetas y ve un sinnúmero de redes que se han estado estableciendo y que se están movilizando personas en diferentes áreas ministeriales, con una capacidad de multiplicación enorme. Hermano, no hemos visto todavía, no podemos imaginarnos lo que el Señor va a hacer entre nosotros. Y es por esto que yo oro, y en los próximos minutos quiero ser sensible a la voz del Señor, porque sí me preocupan algunas cuestiones que me gustaría compartir. Y lo lindo de predicarle a la congregación argentina es que en la familia uno puede soltarse un poquito y experimentar cierta catarsis emocional, y usted no se va a asustar, amén. Usted no se asusta, ¿no es cierto? Porque usted sabe quién soy yo, quién es usted, quiénes somos nosotros. Y cuando hacemos autocrítica a nosotros mismos, y cuando hablamos del liderazgo saludable, y cuando hablamos de qué tipo de líderes Jesucristo necesita para hoy, necesitamos estar en esta reflexión crítica, autocrítica, para ir mejorando lo que somos como personas. Y una de las áreas que a mí me preocupa, que fue lo que Jesús trató de enseñarle a los discípulos constantemente, y que se nos evapora con tanta facilidad, es el tema de la compasión. Cuando Nicolás me dijo, háblanos de algo que tenga que ver con liderazgo, porque de eso vamos a hablar en todo el Congreso. Hermano, de liderazgo hay tanto que se puede hablar, porque cuando yo comencé a estudiar liderazgo, habían 5 o 6 libritos de liderazgo, hermano. Eso significa que hace ratito, o sea, que han pasado los años. Yo renuncié al seminario, después de 20 años de trabajo en el seminario, porque me estaba preocupando, ya que uno envejece y los estudiantes cada vez son más jóvenes. Entonces, cada año uno es un año más viejo, y los que ingresan al seminario siguen siendo los de 20, 21, 22. Entonces, se comienza a extender la brecha. Cuando yo llegué al seminario sudamericano para reemplazar a hermano Pupilo, yo era más joven que algunos de mis estudiantes. Ahí estaba, por ejemplo, personas mayores que eran estudiantes, hermano Eduardo Drachenberg, eran mayores que yo en ese tiempo. Pero luego pasaron los años y yo comencé a tener la edad de los padres de los estudiantes. Y luego me empezó a preocupar, Osvaldo, porque empecé a tener la edad de los abuelos de los estudiantes. Y ahí ya empecé, no, Fernanda, tenemos que salir de esto. No puede ser que sigamos nosotros envejeciendo y todo el mundo rejuveneciendo, ¿no? Así que yo creo que uno de los asuntos que a mí me inquieta es que este liderazgo que necesitamos para hoy, una característica fundamental, y quizás es la característica esencial, Nicolás, para hacer lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo, tiene que ver con la compasión. Con la compasión.
Gastamos mucho tiempo en los qué y en los cómo, pero muy poco tiempo en los porqués. Y claro, nos gustan los diagnósticos situacionales, nos gustan las planificaciones estratégicas y descubrir el modelo más efectivo para nuestro trabajo. Pero no pensamos que eso sí es importante, pero no lo más importante. Y lo que Jesús trató de enseñarle a sus discípulos fue el tema de la compasión, que no es un tema, es una vivencia. Y esa vivencia de la compasión por las personas me preocupa, porque tiene que ver con el llamado. Yo me pregunto, ¿no?, si los llamados al ministerio hoy en día eran como solían ser antes, que los que experimentamos nosotros, la mayoría que estamos aquí, cuando fuimos llamados por el Señor, cuando fuimos llamados al ministerio. Es interesante que después de las tentaciones de Jesús en el desierto, lo primero que Él fue a hacer fue a escoger a sus discípulos. Y cuando uno estudia la historia de Jesús y cómo Él elige a sus discípulos y comienza en este proceso de discipular a la iglesia, ¿no?, discipular a los discípulos, uno puede aprender la dificultad que hay, ¿no?, y que tuvo el mismo Jesús en alinear a los discípulos para que entiendan, ¿no?, el por qué hacemos lo que hacemos. Y es por esto que yo lo quiero invitar a abrir sus Biblias, que mantengan sus Biblias tal vez abiertas, porque voy a estar citando algunos pasajes en Marcos 6 y en Marcos 8. Marcos 8, 14 a 21, no lo voy a leer ahora por cuestión de tiempo, pero lo voy a citar en mi sermón. Y también voy a citar a Marcos 6. Y quiero también citar a Segunda de Reyes, capítulo 4. Creo que hay algunos textos importantes. Pero a mí me gustaría que se ponga de pie un segundo, un momentito, y que le digamos al Señor, Señor, aquí estamos frente a una situación que por más que nosotros la escuchemos, por más que nosotros la tratemos de visualizar, esa compasión, generar compasión en uno, creo que es una actividad del Espíritu Santo. Creo que es algo que el Señor tiene que hacer. Entonces cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, en esta noche queremos escuchar tu voz. Queremos sentir tu Espíritu Santo. Háblanos. Permítenos aprender. Queremos que tu palabra nos modifique, que cambie actitudes, conductas, pensamientos, criterios, postulados, paradigmas que a veces limitan nuestro ministerio. Hoy queremos terminar este congreso y regresar a casa con una nueva pasión, una compasión renovada. Queremos experimentar el corazón de Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, puede tomar asiento, hermanos y hermanas. Ya me dijeron a qué hora es la comida, así que tengo que manejarme dentro de esa ventana de posibilidades. Como sabemos todos y todas, Jesucristo hizo enormes milagros que como iglesia hemos venido nosotros predicando y contando por siglos. También sabemos que los discípulos, que en la iglesia, son presentados constantemente en la narrativa bíblica de los evangelios como resistentes, como recalcitrantes frente a los milagros de Jesús. Recalcitrantes porque se aferran a su propia opinión. Diríamos hoy tercos. Wow, el hermano ya empezó rapidito a ofender. No estoy diciendo que ustedes, hermanos, son tercos. Estoy diciendo que los discípulos, nos dice, por lo que observamos en las narrativas bíblicas, que
expresaban terquedad, como que nunca entendieron lo que decía y hacía el maestro. O lo entendieron, pero no lo pudieron procesar. No lo pudieron entender al punto de experimentar un aprendizaje que modifique su manera de ser y de hacer. O lo entendieron, pero no lo pudieron ejecutar. De todos modos, resistieron los milagros de Jesús. Hoy quiero que consideremos, por ejemplo, uno de esos milagros realizados por Jesús, donde vemos a los discípulos resistiendo el milagro. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 6 de Marcos, Jesús hace uno de sus milagros más sorprendentes, y nosotros lo sabemos de memoria, porque lo hemos venido predicando por años y años y años, ¿no? Un evento transformador que expresa el poder salvador de Dios, que está en Él y que fluye en Él. Es la narrativa de la alimentación de los 5,000. Marcos nos cuenta que Jesús se había ido con los discípulos aparte para orar. Qué interesante de que Jesús tenía las prioridades bien ubicadas. Todos y todas entendemos que sin oración no hay proyecto. Sin oración no hay iniciativa que valga. Sin oración no hay visión que sea efectiva. Porque lo que no nace en el corazón de Dios, lo que no nace en la intimidad con Dios, por más bueno que sea, no sirve para el trabajo del reino de Dios. Jesucristo llevó a sus discípulos a orar, pero una gran multitud lo siguió, dice el Evangelio. Él era como una estrella de la farándula, al parecer. No podía dejar las multitudes quietas, la gente lo seguía, era un imán. La gente quería estar con Jesús y lo seguían por doquier. Da la impresión que le costaba a Jesús tener esos momentos de privacidad y tenía que a veces desaparecer y esconderse de la multitud para tener un tiempo a solas con Dios o con sus discípulos. Pero la Biblia dice que Jesús vio la multitud y reaccionó con misericordia. Él vio sus necesidades y fue movido en compasión. Cuando Jesús veía la ciudad, nos dice las Escrituras que lloraba. Se les escapaban las lágrimas. Él no podía contenerse frente a una situación desequilibrante, frente a una humanidad quebrada, frente a personas que no tenían amparo, que andaban como ovejas perdidas sin pastor. Y esto como que hacía reaccionar todo el mundo emocional de Jesús y mental de Jesús. Y la palabra nos dice que Él reaccionó con misericordia. Él vio sus necesidades y fue movido en compasión. Él deseaba lo mejor para sus vidas. Y vemos aquí que lo primero que hace Jesucristo es que da las buenas noticias del amor generoso de Dios. Y luego dice esta narrativa que los alimentó. Alimentó a las 5,000 personas presentes. Y cuando uno se encuentra ya con ese tipo de estadística, frente a la estadística que uno maneja, hermano, ya yo me empiezo a incomodar. Yo creo que tenemos que entrar en una esfera de números más grandes. Yo estoy un poco aburrido de la microestadística o los números muy pequeñitos que manejamos. Es como que nuestros proyectos son conservadores y da la impresión que nuestras visiones están dentro de las posibilidades propias nuestras y de los recursos que nosotros manejamos, pero como que no están realmente contemplando la riqueza de Dios. Y aquí tenemos un problema que se nos plantea de frente, porque Jesucristo parece que no le tenía temor a los grandes desafíos. Y para él, al parecer, no eran grandes desafíos, porque alimentó a los 5,000 y esos son los hombres. Vamos a ver cuántas mujeres habían ahí y los niños. Por supuesto, los discípulos no lo entendieron y pensaron que Él no podía alimentar a una multitud tan grande. Así que Jesucristo tomó 5 panes y 2 peces, el almuerzo de una persona que ahí, por mandato de Jesús, los discípulos encontraron en las manos de un niño y luego actuó según lo que había en Él.
O sea, tomó lo que había ahí y luego actúa según lo que hay en él. Algo increíblemente bello ocurre en esa transacción, en esa transferencia. Él toma lo que había ahí y luego actuó según lo que había en él. ¿Qué había en él? Su señorío, pero particularmente su compasión y también un corazón generoso. Esos tres elementos que se juntan, ¿no? y gatillan algo fenomenal. Él transformó una comida ordinaria en una señal sacramental de la gran generosidad y bondad de Dios. Y Marco lo reporta en el capítulo 6 y en el versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Estas palabras nos resultan familiar, ¿no les parece? Su oración consistió en esos 4 grandes verbos, ¿no? de la Eucaristía o de la Santa Cena que nosotros ofrecemos. Él tomó, lo bendijo, lo partió y lo dio. Él tomó, lo bendijo, lo partió y lo dio. Él tomó, lo bendijo, lo partió y lo dio. Jesucristo tomó lo ordinario de la vida. Tomó la expresión de limitación y carencia. 5 panes y 2 peces. Lo necesario para una persona, el alimento de un día. Y lo transformó en la generosidad exuberante de Dios. Ese fue el resultado. Todos comieron, fueron saciados, pero eso no fue todo. Dice la Escritura en el versículo 43 y 44, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. 5,000 personas satisfechas, y sobraron 12 canastos, suficiente para las 12 tribus de Israel. Marcos no da ninguna explicación de lo que pasó, no nos explican cuándo ocurre el milagro. Tampoco lo comenta como para satisfacer nuestra curiosidad. Deja que el milagro se ponga de pie por sí mismo, por sí solo. Y nosotros, los que miramos y escuchamos, quedamos asombrados ante la capacidad de Dios de crear una abundancia exuberante. Ofrenda milagrosa, ofrenda que alimentará a una multitud. Marcos pudo haber hecho referencia a Eliseo, capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42, porque ya había una referencia de algo parecido. Recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento, para recordarnos que el profeta tenía 20 panes y alimentó a 100 personas y le sobró. Le sobraron panes en abundancia. Yo creo que Eliseo fue un profeta que creía en la abundancia de Dios. Eliseo fue otro profeta que sabía el corazón generoso de Dios y el poder de Dios. Una de las cosas que me llama la atención de Eliseo, que preguntaba, ¿y tú qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Se imagina que usted que nosotros fuéramos a la calle pública, a los habitantes de la calle, y le preguntáramos, ¿y tú qué deseas? ¿Cómo le vamos a preguntar eso, pastor? Si nos dicen, vamos a tener que decirle no puedo. Si nos dicen qué desean, nuestra respuesta es, qué lástima, es muy grande. No podemos responder a esa expectativa. Pero Eliseo preguntaba, ¿y tú qué quieres? Y este profeta como que creía en la exuberante abundancia de Dios y en el corazón generoso de Dios. Algunos ya están aquí, algo le está pasando al pastor Ramírez, parece que entró al movimiento de la teología de la prosperidad. Vamos a tener que tenerlo aquí con cuidado. ¿No? No estoy hablando de que nos alineemos a una teología de la prosperidad. Le estoy hablando de que algo está ocurriendo en la narrativa bíblica que nosotros tenemos que entender porque surge desde la misma frustración de Jesús en la preparación de los líderes de la iglesia que no logran entender
quién es Jesús y qué es capaz de hacer Jesús con su compasión y con su corazón generoso. Wow. El punto es el mismo. Cuando dependemos del poder generoso de Dios, siempre hay más que suficiente. Más adelante en el capítulo 8 encontramos a Jesús haciendo el mismo milagro con solo alguna diferencia en sus detalles. O sea, es el mismo milagro pero en otra ocasión. En caso que no lo entendamos, no estemos captando, la lección más importante aquí es que debemos mantener siempre nuestros ojos en Jesús. Es que, hermano, Jesús debe atraer nuestra atención, debe ser el recurso de nuestra información, debe ser quien modela nuestro estilo de liderazgo. Jesucristo es nuestro modelo por excelencia. Nuestros ojos tienen que seguir clavados en Jesús. No podemos separarnos de Jesús todo el tiempo. Porque con Jesús siempre ocurrirá algo asombroso. Lo asombroso es que con Jesús siempre ocurre algo asombroso. Con Jesús nunca nos vamos a aburrir, con Jesús nunca vamos a entrar en un plató, en un status quo. Con Jesús nunca vamos a entrar en una rutina tediosa. Con Jesús nunca vamos a topar límites. Con Jesús nunca vamos a sentirnos encerrados en nuestras propias regulaciones. Jesús siempre nos va a sorprender. En este otro caso se nos dice que Él vio una gran multitud. Y es interesante la capacidad de Jesús de ver la multitud. A nosotros se nos hace más fácil ver a las personas, que es correcto. Jesús también veía a la persona y en numerosas ocasiones tuvo un intercambio con individuos, con personas. Pero yo estoy en una fase, hermano, no sé si me estaré haciendo viejo, que me estoy haciendo viejo, como mi generación presente, amigos que están acá, que nos estamos haciendo viejos todos juntos, pero yo no sé por qué ahora estoy preocupado por las multitudes. Y no es que ando queriendo que me sigan las multitudes ni nada por el estilo, sino, oye, si hay 400 millones de niños y niñas en riesgo en el planeta Tierra, si hay 400 niños que no tienen comida, si hay 400 millones de niños y niñas que no tienen techo, si hay 400 millones de niños y niñas que están vulnerables, que son víctimas del abuso sexual físico, que están siendo traficados como objetos sexuales, ¿será que nuestra iglesia de Dios, que tiene 10,000 congregaciones en América Latina, puede afectar a 1,000,000 de niños? ¿Tendremos la capacidad de compasión necesaria para llorar por más gente? Porque es como que nuestra capacidad de compasión es una evidencia y una expresión muy mínima muchas veces de la compasión de Jesús para 1, 2, 3, 4 personas, 10 personas, 20 personas. Los de la familia y los de la iglesia. Y nos vamos encerrando y construyendo paredes y como que el resto del mundo no existe. Pero hay llanto, hay clamor. Billy Graham diría: el mundo está en llamas. Hay sufrimiento, hay dolor, hay marginación, hay injusticia, hay pobreza, hay enfermedad, no hay esperanza, no hay futuro, no hay destino. Y la iglesia decimos como la esperanza, la única esperanza para el planeta Tierra, para las naciones del mundo. Necesita ampliar su vista, sus horizontes. Necesitamos ver las multitudes. Necesitamos ver las multitudes como la vio Jesús. Y necesitamos ver las multitudes y tener compasión por las multitudes. Necesitamos entender el dolor de los muchos. Necesitamos entender el dolor de las mayorías. Necesitamos confrontarnos y encontrarnos con ellas y con ellos en la vía pública. A eso me refiero, que tenemos que volver a recuperar la calle, porque en la calle, en los caminos,
está la gente. Ahí se encuentran las personas. Qué bueno de estas iniciativas de las películas, porque todos los cines están con propaganda y mostrando películas que no representan los valores del reino, que la gente sale deprimida después de ver 2 horas una película. Esas mismas películas no tienen redención, no tienen esperanza, ni siquiera le dan ánimo a la gente para que siga viviendo. Muchas de las películas, hermanos, terminan sin esperanza, sin un nuevo nacimiento, sin destino, sin futuro, sin redención. Caóticamente, no hay futuro para la humanidad. Y nosotros no tenemos, bueno, gracias a Dios por esta película y vendrán otras. Pero ¿por qué no nos apoderamos de los cines, digo yo? Aquí una generación de jóvenes que tendrá que hacer producción cinematográfica. Y tenemos que apropiarnos de los cines y apropiarnos de los teatros y apropiarnos de las salas de música y apropiarnos de las salas de clases y apropiarnos de las universidades y apropiarnos de los partidos políticos y apropiarnos del gobierno y apropiarnos de las religiones y apropiarnos, hermanos, de estas esferas que hacen nuestras sociedades. No nos podemos reducir a lo religioso, no nos podemos encerrar en nuestros cuarteles ignorando lo que está ocurriendo en el mundo. Jesucristo tuvo compasión por las multitudes. Si usted quiere hallar en las multitudes, hermano, no las va a hallar dentro de nuestras iglesias. A mí me toca visitar todas nuestras iglesias desde México para abajo. Y especialmente los Estados Unidos, no la va a hallar. Yo visité hace poco 60 iglesias norteamericanas de la Iglesia de Dios en los estados de Tennessee, y Osvaldo conoce esta realidad, North Carolina y por ahí. 60 iglesias en 2 meses. Ninguna de ellas tenía más de 20 personas el día domingo en la mañana. Todavía tenía la costumbre de cantar en el coro, en la plataforma, y yo era el único que quedaba en la banca para escuchar el coro como cantaba. Si queremos encontrar, Nicolás, las multitudes, no las vamos a encontrar en nuestra iglesia. Si queremos encontrar las multitudes, tendremos que ir al estadio de fútbol, vamos a tener que ir a la calle, a las plazas, a los bares, a los centros. Ayer salimos de la iglesia y habían unos 200 jóvenes afuera de un bar. Y yo le decía a Eduardo, oye, ahí está la juventud. ¿Dónde está nuestra iglesia? ¿Por qué nuestros jóvenes no están en la calle? Por amor de Dios, queremos salvar a nuestros jóvenes de la calle. No, Señor, tenemos que enviar a nuestros jóvenes a la calle. No, que la calle está muy peligrosa. Precisamente. Hay algo que está ocurriendo que no nos hace sentido. Y Jesucristo tenía compasión de esos grupos de personas. En este otro caso se nos dice que Él vio una gran multitud y Él reconoció su necesidad. Ya que habían pasado 3 días que no habían comido nada. Mire usted, Jesucristo ya está haciendo un diagnóstico de la situación de estas personas. Y dice la Escritura, y el narrador dice, de que Jesucristo estaba preocupado porque estas personas estaban tan débiles físicamente, que no tenían fuerza física para volver a su casa. Y que no había otra alternativa que alimentarlas. Wow. Tuvo compasión de ellos. Otra vez la palabra compasión se vuelve a repetir. Él sabía que estaban tan hambrientos. Tuvo compasión. Y otra vez sus discípulos resistieron su intención. Y mire usted lo que dicen los discípulos en este segundo milagro de la multiplicación. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Cuando uno lee esa pregunta, uno dice, pero madre mía, 2 capítulos antes vieron cómo Jesucristo multiplicó los 5 panes y 2 peces. Ellos fueron testigos, ellos repartieron la comida, ellos la llevaron donde estaba la gente, ellos vieron ocurrir el milagro en sus manos. Pero por alguna bendita razón, disculpen ahí entre comillas, no aprendieron, no lo registraron, como que no hubo un proceso de aprendizaje y plantean una pregunta, que es una pregunta ofensiva para Jesús. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos?
Jesucristo no respondió a la resistencia de sus discípulos. No responde a su terquedad, ni responde a su incapacidad de operar bajo la nueva lógica del reino de Dios. Más bien, le dio rienda suelta a su propia compasión. Jesucristo le da rienda suelta a su señorío. Y Jesucristo le da rienda suelta a su generosidad. En esta ocasión habían 7 panes. Él tomó los 7 panes y unos cuantos peces pequeños, dice, y luego ya podemos anticipar lo que hizo nuevamente. Tomando los 7 panes, habiendo dado la gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Otra vez, 4 verbos. Los tomó, dio gracia, los partió y los dio. El mismo acto sacramental, el mismo milagro por el cual cosas ordinarias, bajo las órdenes de Dios, se transforman en una exuberante abundancia. Esta vez habían 4,000 personas y en esta ocasión le sobraron 7 cestas de pan y pescado. Es claro que cuando el poder de Dios penetra lo ordinario del mundo, hay más que suficiente y mucho más que suficiente. Hermanos, ¿saben lo que yo pienso? Que nosotros no tenemos suficientes recursos para hacer la visión porque no hemos metido en nuestra cabeza en la necesidad de las multitudes. ¿Cómo usted entiende que organismos paraeclesiásticos como Compasión Internacional, que son una oficinita que tiene como proyecto alcanzar a 3 millones de niños en el mundo, puede manejar presupuestos de 400, 500, 600, 800 millones de dólares? ¿Por qué un organismo como Visión Mundial, una paraeclesiástica, puede manejar billones de dólares? Y la iglesia llorando que no tenemos plata ni recursos para hacer la misión de Dios. ¿Por qué estos organismos cristianos pueden y tienen? Yo he llegado a la conclusión, querida iglesia, que ellos tienen porque ellos han visto a las multitudes sufrientes y han querido, han experimentado la compasión de Jesús por ellos. Y cuando se juntan esos elementos, algo extraordinario mueve los recursos divinos. Es como que se abre la ventana de los cielos y comienza a llover plata de lugares donde uno nunca anticipó que iban a haber y que iban a surgir recursos. Yo no sé si hay una servilleta por ahí que me puedan prestar. Es más, con su permiso, me voy a sacar esta tarjeta. Me dijeron que Anaconda iba a venir a predicar acá, así que me preparé para predicar como 2 horas. No, pero él predica corto. Sí. Y me quedan, ya estoy en contra del tiempo, hermano. Y no llego todavía donde tengo que llegar con ustedes hoy. Donde la palabra yo creo que va en algún sentido a cambiar nuestra perspectiva esta noche. Otra vez los verbos. Los tomó, dio gracia, los partió y los dio. El mismo acto sacramental. 2 veces un milagro. 2 veces una multitud. 5,000 y 4,000. 2 veces un poquito de comida. 5 panes y 2 peces. Y luego 7 panes y unos cuantos pescaditos. 2 veces las palabras de Jesucristo que transforman al mundo. Él tomó, lo bendijo, lo partió y lo dio. 2 veces hubo suficiente comida. 2 veces sobraron cantidades industriales. 12 canastas y 7 canastas. Nadie explicó lo que pasó, pero todo el mundo quedó asombrado por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Está más claro que el agua. La presencia de Jesús en sí mismo es una proclamación, más aún, es un edicto de la superabundancia de Dios.
una superabundancia, una abundancia exuberante que desafía nuestros conceptos y nociones de escasez, de privación, de limitaciones. Desafía nuestras tentaciones de pequeñez y de reducción. Desafía nuestros temores de miseria y de que no nos alcance. Ni siquiera procesamos a veces lo que escuchamos. Cuando el hermano informa que Argentina en los últimos 4 años envió $400,000 a nuestros misioneros, que ustedes, sus iglesias, levantaron $400,000 para sus misioneros, es algo extraordinario. En la mayoría de los países no hace eso. En Estados Unidos hay estados completos que jamás van a levantar $400,000 en 4 años para un proyecto. Eso es una evidencia de la presencia de Dios en nuestra iglesia. Jesús está presente en nuestra iglesia. Oh, el dador de la vida, el dador de los recursos, el que es generoso, el que tiene compasión, el que cree en su misión, está en nuestra iglesia. ¡Wow! En el mundo donde Jesús es el Señor, no podemos vivir con la ansiedad que se nos acabe o que no nos alcance. Es nuestro recurso. Cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo, querida iglesia. Pero luego ocurre algo extraño, como lo narra Marcos. Y déjeme avanzar acá. Sabemos que Jesús es un maestro por excelencia. Aprovecha la oportunidad después de estos 2 grandes milagros de multiplicación y abundancia para invitar a sus discípulos a reflexionar críticamente lo que ustedes están haciendo aquí en estos 2 días. Pero al parecer, sus discípulos no son muy buenos en la reflexión crítica. Ellos tienen la información, ellos tienen la data a la mano de todas sus experiencias con Jesús, pero al parecer no pueden manejar la información, no pueden procesar la información para aprender algo, para modificar su mentalidad, modificar su cosmovisión, modificar su manera de ver la misión. Seguramente debido a que la abundancia de Jesús no encaja con sus categorías de escasez, con sus categorías de ansiedad. En la lógica de Jesús, 2 más 2, querida iglesia, no son 4. En la lógica de Jesús, el orden de los factores sí altera el producto. Cuando la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá a la añadidura. Ahí el orden de los factores sí afecta el producto. El factor que hace la diferencia, Jesús. Jesús. Y los discípulos no logran captar estas categorías. Para hacer esta reflexión crítica, pone a todos sus discípulos en un bote para tener un seminario de fin de semana. No, aquí estamos, en este seminario. Líderes saludables. La nación los necesita. El mundo los necesita. Ahí están los discípulos en el bote. Ellos están ahí en el bote. Y lo primero que Marcos nos narra es que a los discípulos se le olvidó traer pan. Han tenido 2 milagros increíbles. Hermano, inmediatamente esto nos dice algo del poco esfuerzo mental de los discípulos. Al parecer ellos no han entendido que cuando tú estás con Jesús, no te puede faltar el pan. Porque Jesús te va a decir, dale de comer. O sea que si vamos a estar en la misión de Jesús, hermano, más vale que llevemos pan. No anda así nomás. No, como que así nomás. Vamos a ir a enfrentar las multitudes, vamos a ir a enfrentar los niños sin techo, los niños hambrientos, los niños que no tienen la vacuna correcta, no tienen agua pura. ¿Cómo vamos a ir a enfrentar las multitudes? Y aquí están y comienzan a pelear entre ellos. En otras palabras, comienzan a decir, bueno,
¿Y de quién es la culpa? Y surge toda una discusión entre ellos. Ellos no han aprendido las lecciones profundas sobre la abundancia exuberante que ocurre cuando estás en la presencia de Jesús. Jesús no puede creer que estos discípulos olvidan algo que deberían haber recordado, ¿no?, como un momento de aprendizaje importante. Mire, la pregunta de los discípulos, ¿por qué están hablando acerca de, y él le pregunta, ¿por qué están hablando acerca de no tener pan? Tienen a Jesús y su discusión principal, Nico, su discusión principal es no tenemos pan. Yo no sé por qué, amada iglesia, amados pastores, la mayoría de nuestras conversaciones pasa por lo que no tenemos. ¿Aló? Generalmente nuestra perspectiva es pesimista, es negativa. Es como que no reconocemos, estamos negando la misma presencia de Jesús en medio nuestro. Es como que no creemos que Jesús es más que suficiente. Lo predicamos, lo testificamos, pero en la vivencia diaria no lo creemos. En la misión no lo creemos. Y ahí están ellos. Y Jesús los confronta. ¿Por qué están hablando acerca de no tener? En otras palabras, ¿por qué siguen preocupados con la carencia? ¿Por qué siguen preocupados con la privación? ¿Por qué siguen preocupados con la falta de recurso vital? ¿No han notado que conmigo la carencia se transforma en abundancia y la ansiedad se transforma en asertividad? ¿Todavía no perciben esta verdad? ¿No la entienden? ¿No logran entender que la presencia de Jesús hace diferente al mundo? ¿Está tan duro tu corazón que no eres capaz de recibir la nueva verdad del Evangelio? Tienes ojos y no ves. Tienes oídos y no oyes. No te acuerdas. Sufres de amnesia crónica. Gracias. Aquí se le ocurrió a alguien algo bueno, hermano. Esto sí saca la unción. Wow. Amnesia. ¿Será que la nueva información de la transformación sacramental no te hace sentido debido a que estás muy ansioso, temeroso, preocupado de no tener lo suficiente? Mire, Jesús no respondió, no esperó que ellos respondan. Las preguntas expresaron la tristeza del Señor y su decepción de que sus discípulos, que es la iglesia, los que están más cerca de Él, todavía viven en entendimiento viejo de la escasez, cuando Jesús los ha invitado a un nuevo mundo de abundancia exuberante y generosidad. No estoy hablando de exuberancia en nuestro estilo de vida, estoy hablando de que para la misión tenemos que experimentar la exuberancia en los recursos si queremos ser efectivos en la misión que Dios quiere que nosotros hagamos. Y luego Jesús les hace preguntas aún más concretas. El tipo de preguntas que un estudiante práctico puede responder. Cuando yo repartí los 5 panes, es como que tiene que descender al primer grado Jesús con ellos. A ver, niñitos. A ver, vamos a recordar. A ver. Cuando yo repartí los 5 panes y los 5 panes y las 5 a las 5.000 personas, ¿cuántas canastas sobraron? Marcos 8:19. Y los discípulos respondieron 12. Ah, muy bien. Ellos no saben qué significa la data, pero conocen la data. Ellos no saben qué significa la información, pero conocen la información. Hay como una contradicción interna ahí. Hay como que no ha ocurrido un proceso de aprendizaje, Guille. Como que, ¿sabe? Hemos memorizado la información, pero no nos ha cruzado. No hemos experimentado aprendizaje. Y luego Jesús le hace la segunda pregunta concreta. ¿Y los 7 panes para los 4.000? ¿Cuántas canastas sobraron? Marcos 8:20. ¿Usted cree que estoy inventando esta pregunta? Y otra vez respondieron concretamente, 7. Ellos recordaban los resultados del milagro, pero no tenían idea del significado del milagro. Y luego Jesús lo tuvo que hacer
Seguramente, yo creo que esto lo hizo llorar por dentro a Jesús, hermano. Frente a Jesús, Jesús dándose cuenta de la realidad de sus discípulos, de sus líderes. Y no les hace, se pone triste. Y les hizo a los discípulos una pregunta que no esperó ni siquiera por la respuesta de ellos. Todavía no entienden. Jesucristo les manda para atrás una pregunta. Todavía no entienden. Todavía no entienden. No logras entender que Jesús es el Señor sobre todas las cosas de este mundo. No logras entender que Jesús llena el mundo con su poder sacramental. No logras entender que cuando Jesús viene hay una abundancia exuberante asegurada. Hermanos y hermanas, lo que tenemos que recordar en todos los momentos que participamos de la presencia del Señor es que Jesús ha traído la abundancia al mundo. Vida en abundancia. Vida en abundancia. Dios es el regalo que continúa siendo regalado y la gente que está alrededor de la mesa de Jesús están empoderadas para recibir abundantemente, para actuar con generosidad, porque la abundancia tiene un sentido y una razón. Actuar con generosidad y darle solución a los grandes problemas de la tierra. La iglesia que se mantiene cerca de Jesús no estará ansiosa, no se lamenta y no se sumerge en la escasez y en el egoísmo, ya que sabemos de las 12 canastas y de las 7 canastas, de la superabundancia del Señor. El mundo ha sido cambiado por Jesús. Todos los días Él toma, bendice, lo parte y lo entrega. Y nosotros quedamos maravillados, sorprendidos de los recursos divinos. Somos beneficiarios de lo suficiente y más que suficiente, abundante, exuberante y extravagante para compartir significativamente con la gente. Y nos alegramos de este dador que continúa dando eternamente y para siempre. El bien y la misericordia del Señor nos seguirán toda la vida. Aleluya. Porque estamos con Jesús. Hoy no puede regresar triste a casa, ansioso, desanimado. Hoy, hermanos, no podemos depender del puesto, no podemos depender de la oportunidad, no depende de las condiciones, no depende del entorno, no depende de nuestra influencia, no depende de nuestro liderazgo, no depende del reconocimiento eclesiástico, no depende de nuestra estrategia, no depende de nuestro presupuesto. No, Señor, aprendamos de una vez por todas que se nos meta en las neuronas, renovemos de una vez toda nuestra mente. Depende de Jesús. Digo, depende de Jesús. Del Hijo de Dios, del Alfa y del Omega, del principio y fin, de la rosa de Sarón, del lirio de los valles, del gran yo soy. Él es el factor que hace la diferencia. Si Él nos toma y nos bendice y nos parte, nos da, tendremos esperanza, veremos el milagro. Cuando nos entreguemos por compasión a la gente, vamos a ver el milagro de exuberancia, abundante y generoso. Está condicionado a la compasión por las multitudes. Mire, y con esto voy a cerrar porque tengo 10 minutos. Y eso incluye oración y todo. Y ofrenda. Elías, él dice, tremendo profeta, pero Eliseo, doble porción de su espíritu. ¿Recuerdan ustedes cuando esta viuda le reclamó a Eliseo, le dijo, profeta, mi esposo que era tu siervo, se murió y los acreedores andan detrás de mí, queriendo llevar a mis hijos para tenerlos como siervos? Se quieren llevar a mis hijos a la próxima generación para que les sirvan a ellos, porque le debíamos plata y ahora quieren cobrarse. Solucióname el problema. Mire qué tremendo problema, ¿no? ¿A quién le gusta pagar deudas ajenas? Ni a los profetas les gusta pagar deudas ajenas. La plata más difícil para levantar es plata para pagar deudas. Es más fácil para visiones, proyectos,
en la capital federal, wow, misiones, envío de misioneros. Vaya a pedir plata usted para pagar una deuda de alguien. Nadie le da. Es lo más difícil conseguir plata para pagar deudas. Y mire, Eliseo le dice a la viuda, bueno, pero tú, ¿qué tienes tú? ¿Cómo se la saca Eliseo, no? La viuda estaba esperando que Eliseo le respondiera, o sea, le resolviera. Y dice, ¿qué tienes tú? Y mire, rápidamente, sin pensarlo dos veces, la viuda le dice, no tengo nada. Lo que generalmente decimos nosotros, no tenemos nada. Somos mal agradecidos, hermanos. Súper mal agradecidos. No tengo nada. A ver, quiero ir a ver su closet, sus cajones. Déjeme abrir sus gavetas. Aquí se usa la palabra cachureo. Cachivaches. En Chile es cachureo. Cachivaches, cachureo, la misma cosa, hermano. Pero Moisés con cachivaches construyó el tabernáculo, hermano. Con cachivaches construyeron también el templo. Moisés empezó a decir, ya no traigan más cachivaches. Me están llenando la casa de basura. Ya construimos todo. Hermano, cuando uno se muda de casa se da cuenta tanta porquería que uno tiene, hermano. Y la va cargando y pagando por la mudanza. Yo cuando me mudé de Ecuador, bueno, cuando me mudé de Argentina a Ecuador, hermano, ya habían pasado como 6 años, no abría las cajitas. Si uno no abre una caja en 6 años es porque lo que está dentro de la caja es basura, hermano. Regálelo a la iglesia para quemar, hacer un asado, algo. Ahora me mudé a la otra casa. Como los cambios en la iglesia de Dios son tan rápidos que uno dice mañana te vas, hermano, y uno tiene 2 días para empacar. Uno no tiene tiempo para empezar a hacer todos los folders y a ordenar los papeles. No, pone todos los folders en cajas y dijo, algún día uno dice voy a ordenar esta cosa, pregúntale al pupilo. No. 7 años han pasado. Hasta que fue una hermana de aquí de Argentina y me dijo, pero pastora, nos fue a visitar, pero usted tiene todas estas cajas aquí amontonadas, ¿de qué son? Hija, son los que traje de Ecuador, ya han pasado 7 años. ¿Y por qué están acá? Pues, no sé, son mis cosas. Pero nunca abierto en una caja, no. Entonces no la necesita, en realidad no. Y empezamos a tirar a la basura. Me ayudó esta hermana, que es una estudiante, me ayudó a tirar. Claro, Fernanda estaba un poco inquieta, porque iba a las cajas y Fernanda dijo, las tuyas sí, las mías no. Y empezamos a pelear un poquito y al final las mías se fueron a la basura. No tengo nada, dijo la viuda. Y parece que después conectó. ¡Ah! Sí, un poco de aceite, una vasija de aceite tengo. Ya. Profeta, pues. Pide a tus vecinos vasijas vacías y la llevas a tu casa, te encierras con tu familia y comienzas a llenar las vasijas vacías. ¡Qué ocurrencia! ¡Qué imaginación profética! Pero al nivel no sé cuánto, hermano. A mí jamás se me ocurriría. Imaginación profética. A mí se me imaginaría, bueno, ahí pídele a los vecinos que tienen unas canastas llenas de porquería, por lo menos. No, pídele a tu vecino vasijas vacías. Y te llenas, te vas a tu casa, te encierras con todas las vasijas y las llenas. Pero mire usted, la abundancia exuberante, generosa, arrebatada de Dios. Esta mujer comenzó a llenar la vasija. Ahí va una, la otra, ahí va otra. Y la otra, no sé cuándo nos dice la Biblia cuántas eran, pero eran un montón. Eran las vasijas de todo el pueblo. Y se acabaron la vasija vacía. Y se terminó el aceite. Wow. ¿Será que nosotros no? Porque uno dice, oye, pero tú quieres plata, ¿dónde está el proyecto? Queremos plata. Yo quiero plata para poder hacer algo. Oye, no, eso no funciona así, hermano. ¿Cómo que para? Trae la vasija, trae la propuesta. Wow. Mire, y ahora sí que voy a respetar lo que dije. Hace 2 años atrás en Guatemala, el hermano Tim Hill nos desafió para hacer una ofrenda para la diáspora, le llamó él.
latinoamericana. Y me dijo, David, ¿tú crees que América Latina está lista como para hacer una ofrenda a misiones mundiales para responder particularmente al desplazamiento humano? Hay un montón de niños que se están yendo de los países latinoamericanos a Estados Unidos, un problema de inmigrantes, y necesitamos enseñarle a los pastores gringos cómo empezar iglesias hispanas, porque van a haber 100 millones de hispanos en Estados Unidos en los próximos años. Luego en Europa, en África, en un montón de lugares, en las mismas grandes ciudades de América Latina, hay desplazamiento humano. En Colombia, 2 millones de desplazados. Ahora vaya a cualquier país, ustedes que viajan, van a encontrar gente de todas partes buscando mejor vida. Gente en las fronteras de Chile, Perú, dominicanos, hermano. A Chile hay una inmigración dominicana, pero seria. A Chile, de Perú, más de 300.000 peruanos en Chile, buscando una mejor vida, movimientos de gente, desplazamiento humano por todos lados. Y yo como ya el Señor me estaba hablando a mí que tenemos que hablar, o sea, hacer proyectos más significativos. Le dije, hermano Tim Hill, yo creo que sí, hermano. Y me atrevería yo a creer en $100.000. Yo creo que América Latina, con las 10.000 iglesias que tenemos, yo creo que podemos dar $100.000. Y cuando uno empieza a dividir 100.000 por 10.000, no es nada lo que vamos a dar. O sea, sí podemos más, pero bueno, esa fue la meta que pusimos. Hermanos, es como pusimos la vasija. México trajo su ofrenda $50.000. Centroamérica trajo su ofrenda $120.000. Brasil trajo su ofrenda $50.000. Porque tenemos serios problemas. Mire, en este momento, y ellos que vienen de Honduras, en Honduras están matando, asesinando un promedio de 40, 50 personas diarias. Son estadísticas conservadoras. Hay gente que habla hasta 80 personas asesinadas diariamente. Son un pastor evangélico pentecostal por mes asesinan en Honduras. Nos asesinaron ya a Francisca, la esposa de un pastor, en un área vulnerable que tenemos ahí, que no se quiso ir para dar testimonio en ese lugar. Y a un pastor lo raptaron y le mandaron una caja, el dedo del pastor a la esposa, nuestro pastor de iglesia, le dio el dedo en la caja, y le dijeron a la esposa que si no se ponían con la plata, le iban a mandar la cabeza del pastor en la caja. Nosotros, como siempre hemos creído, tenemos nuestras reglas, que con la corrupción organizada no hay que negociar, que no hay que responder a las amenazas, que no hay que dar plata, se acostumbra. Hermano, es fácil decir eso cuando no es la cabeza de uno lo que está en juego. Y cuando estábamos dialogando eso con el liderazgo, que sí, que no, que si recogíamos ofrenda para la organización, para los malos, o sea, es un conflicto, una decisión que ustedes tienen que tomar. Y algunos decían, no, ¿cómo vamos a recoger una ofrenda y le vamos a dar las maras, una ofrenda para salvar la vida del pastor? Y yo decía, oye, pero si tú fueras ese pastor, si yo fuera ese pastor, y ya me cortaron el dedo, y me decís que lo próximo en la cabeza, y que se lo va a mandar a mi familia en una cajita, bien adornada, no me molestaría saber que mi iglesia está recogiendo una ofrenda para que eso no ocurra, hermano. Así que de mi oficina mandamos plata, a la oficina de Toniel Collins se mandó plata, recogimos ofrendas clandestinas sin que nadie se entere en Honduras y recogimos $10.000 para salvarle la vida al pastor. Lo soltaron al pastor. Ese pastor ahora está refugiado en California porque sigue amenazado. Y ahora tenemos que ayudarlo en California para que plante una iglesia, arreglarle los papeles, legalizarlo. Todo el cuento. Tenemos como 15 pastores hondureños en esa situación, nuestros, en Estados Unidos, que tenemos que resolver cómo lo vamos a hacer. Es por eso que yo quiero invitarlos a ustedes, pastores. Y esto, yo nunca he terminado un sermón y ustedes me conocen a mí con una ofrenda. Y además que ya han recogido como 3 aquí y creo que la semana como 25, más otros 25 proyectos misioneros que ustedes tienen. Pero yo quiero que el hermano Carlos traiga la cajita, porque yo le dije, no me traiga una cajita chiquitita, no, vamos a hacer una caja grande y la va a poner acá. Y vamos a hacer una ofrenda misionera, pero para la diáspora. Mire tremenda caja, la fe que tiene este hermano. Porque yo creo en la abundancia generosa. Yo creo que Dios no tiene límite. Pero mire, mi expectativa no es necesariamente llenar esta caja. Quiero que traigamos los panes y los peces hoy día. Pero, ¿cuántos pastores hay aquí? Pastora, levanten la mano. Pastor y pastora, levanten la mano. Gloria a Dios. Amén. Bájela, ya sé quiénes son los pastores y las pastoras. No. Los quiero desafiar con
1.500 pesitos nomás. 1.500 pesos que todos los días se devalorizan aquí en Argentina. 1.500 pesos en 5 meses, o sea, en mayo, de aquí a mayo, para que usted movilice a sus mujeres, hombres, niños, viejitos, tercera edad, cuarta, quinta edad. Dele la oportunidad a su iglesia a colaborar con la ofrenda de la diáspora. Es la ofrenda para los movilizados, para los desplazados de la tierra, para los niños que están en la frontera, que podamos asistir en serio. Mire, queríamos nosotros, nuestra meta eran $100,000. Yo creo que vamos a juntar $250,000. Eso ya en serio, pues. No es una ofrendita nomás, no, es una ofrenda ya removida, remecida, multiplicada. Es una ofrenda que muestra un esfuerzo. Y como yo sé que esta iglesia es generosa, yo quiero suplicarles a ustedes hacer un esfuerzo más y probar a Dios. No es obligación. No es que el hermano Nicolás va a mandarles carta, hermano, mayo, y usted está en deuda. No estamos hablando de deuda, pero un compromiso de hombre a hombre y de hombre a mujer. Y la mujer que está en mí, que es mi esposa, que somos una sola carne, de mujer a mujer. Amén. 1.500 pesos en 5 meses. De su iglesia, no suyo necesariamente usted. Mínimo. Capaz que su iglesia va a querer hacer más. Si el Señor le bendice más, mándela. Hermano, vamos a comenzar a bendecir las multitudes. Vamos a experimentar lo grande del Señor que tiene reservado para nosotros. Hoy día, a mí me gustaría que usted levante la mano si usted dice, pastor, yo me anoto. Y solamente Dios va a saber, y yo, no porque lo estoy mirando, pero no me voy a recordar de su cara, ni veo que él está ya levantando la mano. Pero diga delante del Señor, mira, David, yo creo que no hay ningún problema movilizar a mi iglesia para 1.500 pesos de aquí a mayo del próximo año. Levante su mano si usted quiere hacer un esfuerzo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y los que no levantaron la mano, seguramente la mano la tienen ocupada, pero sí levantaron el corazón y dijeron, yo me anoto. Pero hoy día a mí me gustaría hacer algo simbólico, porque yo creo que Jesús está aquí. Y me gustaría que trajéramos los 2 panes, no, los 5 panes y los 2 peces, y que nos movilizamos al altar y nos pongamos acá. Yo no sé si necesitamos música de fondo. Yo estoy apelando a la compasión de Jesús. A mí me gustaría que usted se ponga de pie, descanse, se movilice. Ya vamos a comer, ya vamos a satisfacer el hambre que tenemos física, ya vamos a fortalecer nuestro cuerpo. Pero hay personas que requieren de nosotros. Vamos a venir para acá y mire, y vuelva para allá. Y luego yo voy a terminar con una oración. Toca nomás, hermano, toca nomás. Pase nomás, hermano. Y no se vaya muy lejos porque yo creo que el Señor va a bendecir económicamente a Argentina en medio de la crisis económica que están viviendo. Y eso no se lo digo por bla, 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 ni por elevar falsas esperanzas. Estoy tan convencido, Nicolás, tan convencido, que América Latina va a liderar los procesos misionales en los próximos 50 años. Y lo vamos a hacer con propiedad, con recursos, con personas. Pero si no somos solidarios con nuestras propias multitudes, si no nos alcanza para ver más allá de nuestro propio país, ustedes sí lo hacen. Y lo hacen muy bien. Hay algo extraordinario que el Señor quiere hacer. Mire, siga pasando. A mí me gustaría que algunos pastores y pastoras pasen por este lado, por acá. Si algunas personas ya quieren ir avanzando, me imagino, al comedor, y ya tenemos que ir al comedor, me imagino, por la hora. Pero yo quiero orar por lo menos por los pastores y los líderes. Y algún joven líder que le cayó el peso, como dicen los centroamericanos, entendió
Rubén, se va a dar lo de capital. Se va a dar. No entendemos el cómo ni el qué, pero el por qué sí lo entendemos. Pase para acá, más acá, más acá. Todavía hay personas ofrendando. Pueden pasar por este lado también, este lado por acá. A mí me gustaría orar para desatar, hermanos, como decía Isaías, que se rasguen los cielos y que descienda. Villanueva, nosotros no podemos contener toda la grandeza y la abundancia de Dios, no la podemos contener. Pero yo creo que Dios nos va a dar hasta que sobreabunde, pero más allá de eso. En realidad, yo no sé qué pedir, Demetrio, no sé cuánta plata pedirle a Dios, porque no he hecho el cálculo de la multitud. Sería irresponsable pedir por una. Y Rubén, tú no puedes pedir por los $300,000 que necesitas para construir tu iglesia. Jamás lo vas a tener que pedir por la multitud que tienes en Capital Federal. Y eso es mucho más. Son millones. Y millones y millones y millones y millones. Pero Él los tiene porque Él tiene compasión por la multitud. Y cuando Él tiene compasión por la multitud, el recurso aparece. Si tú tienes compasión por la multitud, el recurso va a aparecer. Tiene que aparecer. Tiene que aparecer. Oh, yo siento al Señor de forma muy especial. Voy a pedir a todas las personas que están en sus sillas que tiren su mano. Tal vez hay otras personas que están allá que necesitan acercarse acá porque necesitan un milagro también en su vida. Voy a pedirle a Eduardo, que ya estás atrás, que me ayudes a ministrar. Señor, aquí te presentamos nuestras vasijas. Nuestras vasijas están vacías. Pero somos ricos porque te tenemos a ti, Señor. ¿Qué tienes en tu casa? Te tengo a ti, Señor, en mi casa. Bueno, si me tienes a mí, lo tienes todo, hijo. Si me tienes a mí, lo tienes toda, hija. Es todo lo que necesitas. Me necesitas a mí. Me necesitas a mí y a mi compasión. Hay algo extraordinario, Iglesia Argentina. Hay algo extraordinario que yo veo que va a ocurrir en los próximos años. Que aunque nos lo contaran, no lo podríamos creer. Es algo nuevo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y yo quiero terminar esta reunión con ese clamor. No por dinero, no por superabundancia, no por riquezas. Mi oración quiere ser: Señor, quiero experimentar tu compasión una vez más. Renueva tu compasión en mí. Esa oración. Renueva tu compasión en mí. Eso te va a hacer un buen líder. Renueva tu compasión en mí. Eso te va a hacer un buen pastor. Renueva tu compasión en mí. Eso te va a hacer un buen supervisor. Renueva tu compasión en mí. Eso te va a hacer un buen educador. Renueva tu compasión en mí. Eso te va a hacer un buen misionero. Renueva tu compasión en mí. Oh, Señor, haz algo extraordinario. 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 Algo extraordinario. Algo extraordinario. Algo extraordinario.
extraordinario. Oh Señor, algo extraordinario, algo extraordinario, algo extraordinario. Señor, algo extraordinario. Renueva, maximiza tu compasión. No por 10, no por 100, no por 200 personas. Oh, quiero ver la multitud. Quiero ver los millones, los miles. Oh, 1 millón de personas solas en Capital Federal. 1 millón de personas solas abandonadas en esos departamentos oscuros.